señor, mi nombre es Roger Morales, geógrafo y trabajo en el Ministerio del Ambiente en la Dirección General de Cambio Climático. ¿Okay? Entonces, la idea es que esto sea una interacción, ¿no? Aprendamos entre todos y todas. La idea de esta sesión tiene en sí como cuatro temas principales, ¿no? Uno, conocer toda la base científica, pero de manera muy simple, muy sencilla, amigable, referida a cambio climático, ¿no? Una vez que conocemos eso, vamos a ver algunos videos que están vinculados con el tema. Vamos a entrar en sí a lo que son las medidas de adaptación al cambio climático, viendo por sectores particulares, ¿no? Sectores de interés para el país. Y qué mejor, acá escucho que algunos han trabajado en el tema de áreas naturales protegidas, otros en agricultura, entonces qué mejor que ustedes, que conocen mucho más de forma específica el sector o el área, para poder intercambiar. Y un último tema que está referido a cómo finalmente esas medidas de adaptación al cambio climático pueden ser articuladas a diferentes procesos de desarrollo, ¿no? Porque las medidas de por sí no son un tema aislado, sino que tenemos que vincularlo siempre con el tema del desarrollo, pero poniendo mucho énfasis en la gestión pública, ¿no? Porque finalmente el Estado es el principal actor que tiene que movilizar diferentes mecanismos, recursos para atender a diferentes poblaciones vulnerables, ¿no? Y ese es el punto central sobre el cual trata el tema de cambio climático. Entonces, iniciemos. Ok. Me estaban comentando que ya han llevado anteriormente otros módulos, ¿no? Que están también han estado asociados al tema, y en sí seguramente vamos a tocar algunos puntos que ya han sido abordados, pero que todos finalmente confluyen, ¿no? Un primer punto es: ¿alguien sabe lo que significan estas siglas? Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Y esta Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Ok. ¿Por qué son importantes? Porque primero, para hablar de cambio climático, todos los países deben creer y deben asumir que el cambio climático se está sintiendo, se está viviendo en sus respectivos países, ¿no? Entonces, este primer punto es un hito clave para hablar del tema del cambio climático en sí, ¿no? ¿Por qué? Porque la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático reúne a más de 180 países, en la cual el objetivo principal es cómo tratamos el problema global sobre cambio climático. ¿Ok? Entonces, dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, existe un panel, es este de acá, que se denomina el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático. Y este panel reúne a un grupo de expertos científicos, son científicos finalmente, científicos de diferentes países que forman parte de esta convención. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal del IPCC? Es proporcionar la información y la evidencia científica en relación a cambio climático. Proporcionan esa información que debe ser clara, con evidencia, neutral, ¿no? Para que se tomen decisiones dentro de esta Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Y en función de eso surgen los diferentes tratados o acuerdos que se establecen entre los países, ¿no? Seguramente han escuchado, o ya en las sesiones anteriores, han escuchado hablar sobre las COP.
Las COP, ¿sí? ¿Y qué significan las COP? Conferencia de las partes, ¿no? Y también han escuchado hablar sobre el Acuerdo de París, ¿no? Ok. En cada COP también se establecen acuerdos. El que está ahora vigente es el Acuerdo de París. Y como estaba señalando este panel intergubernamental sobre el cambio climático, tiene tiene diferentes grupos de trabajo, ¿no? Entonces acá, como ustedes pueden ver, son principalmente 3 grupos de trabajo. El primer grupo de trabajo, grupo de trabajo 1, es el que establece las bases físicas del clima. Estudia cómo está cambiando, se está dinamizando el sistema climático, ¿no? en sus diferentes variables. El grupo de trabajo número 2 habla todo sobre el tema de vulnerabilidad y adaptación, ¿no? sobre la base física. El grupo de trabajo número 3 plantea todo el tema de mitigación al cambio climático. ¿Cuál es la causa principal del cambio climático? ¿Qué es lo que genera el cambio climático? La causa principal. La causa. Las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, este grupo de trabajo número 3 estudia cómo están evolucionando estas emisiones de gases de efecto invernadero y en función de eso establecen directrices, ¿no? Y el equipo especial sobre inventarios nacionales de gases de efecto invernadero es el que se establece las metodologías, herramientas, ofrece lineamientos, directrices de cómo se van a hacer los inventarios de gases de efecto invernadero, ¿okay? Que rigen sobre los países que forman parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ¿no? Entonces, eso en síntesis es lo que es el panel intergubernamental y es el que te establece todo, reitero, toda la base científica sobre el tema de cambio climático. ¿Ok? Otro de los puntos importantes es que el IPCC establece informes de evaluación, ¿no? Los informes de evaluación es cada cierto tiempo ellos emiten informes de evaluación sobre el cual evidencian cómo el cambio climático se está cambiando, se está dinamizando, presentan mayor evidencia científica, ¿no? con información que datan de varios estudios científicos que ellos integran, evalúan, ¿no? analizan y establecen lo que se llaman los informes de evaluación. Actualmente se encuentra vigente este informe, que es el informe de evaluación número 5. Y este informe de evaluación salió en el año 2014. Justo en un momento vamos a ver un video que son como 10 minutos aproximadamente, en la cual nos habla qué conclusiones se han obtenido de este informe de evaluación número 5. Y fue presentado en la COP20 que se desarrolló aquí en Lima, Perú. Lo importante de estos informes de evaluación es que estos informes de evaluación ayudan a la convención a tomar esas decisiones. Pero estos informes de evaluación sobre cambio climático tienen diferentes partes, ¿no? en su estructura. Uno, hay un resumen para responsables de políticas, porque si revisamos, y ahí también tengo unos links para que ustedes puedan acceder, si ustedes revisan el informe de evaluación de cambio climático, el número 5, van a ver, y seguramente ustedes que trabajan en sector, institutos, sobre todo en sectores, los institutos de investigación, si leen el contenido, es muy científico. Entonces, a un tomador de decisión o a un gestor público, esta información es fácilmente libre. ¿Sí?
Ah, no, ahí de repente hay una... Porque el sí. reporte, los reportes anuales con ciertas pero tiene 3 reportes. Ahí de repente nos estamos confundiendo con algunas cositas. Estos son informes globales, ¿no? Del IPCC. El IPCC. Ah, ok. De repente lo que señala, lo que tú señalas es, te refieres a la tercera comunicación nacional de cambio climático. Ese es otro instrumento que forma parte de la convención. La convención dice, ¿no? Oye, esto, a los países que forman parte de esta convención, ya, yo quiero saber cómo tú estás avanzando en adaptación y en mitigación al cambio climático en tu país. Entonces, tu país, cada cierto tiempo tú lo estableces, ¿no? Emites comunicaciones nacionales de cambio climático. No hay un tiempo establecido. Entonces el Perú a la fecha se encuentra en su tercera comunicación nacional de cambio climático. Es del año 2015. Y justo fue presentado también en tiempos de la COP20 en Lima. Entonces ahí no hay que confundir. Estos informes de evaluación de los climáticos son los informes que ofrecen la base científica sobre el tema del cambio climático a nivel global. Entonces lo que señalaba es que este informe, en su lenguaje, en su contenido, es científico. Entonces, para un tomador de decisión tienes que darle la conciencia, así, digerido, ¿no? Entonces surgen los resúmenes para responsables de políticas, que son documentos muy ejecutivos en los cuales estos informes científicos se traducen en un lenguaje muy sencillo, pocas páginas, ¿no? Tienen un resumen técnico y también hay una evaluación científica técnica subyacente, que todo esto forman parte de los informes de evaluación. Entonces, en estos informes de evaluación, acuérdense que estamos en el informe número 5, ya va a salir próximamente el informe de evaluación número 6. No sé si el año pasado ustedes han podido ver en ciertos medios de comunicación una titulación sobre el cambio climático, el aumento de la temperatura más de los 1.5 grados centígrados. No sé si lo pudieron ver, lo señalaron. Eso forma parte de un avance del informe de evaluación número 6. Aún no tiene fecha de su salida por parte del IPCC, pero ya se vienen realizando esos estudios. Entonces, este informe de evaluación evalúa los aspectos científicos y físicos del sistema climático y del cambio climático. ¿Ok? Entonces, dentro de este informe, dentro de esta evaluación, lo que analizan son estos aspectos que están señalados aquí. Principalmente hay 4 aspectos, ¿no? 4 aspectos. Es primero saber qué cambios hay en la atmósfera, ¿no? En la atmósfera en dos variables principales: temperatura y precipitación, ¿no? Cómo está cambiando el clima en esas dos variables, temperatura y precipitación. Luego analizan cómo está cambiando el nivel del mar. ¿Está aumentando o está disminuyendo? Luego analizan otro aspecto que es el referido a la criósfera, ¿no? Si la masa glaciar está aumentando o está disminuyendo, ¿no? Eso analizan los del IPCC. Y un último aspecto es, y el central, sobre el cual se produce este calentamiento, son las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Los gases de efecto invernadero están aumentando o están disminuyendo? Entonces, esas 4 variables, acá hay otras más, ¿no? La analizan en función a diferentes modelos climáticos que el IPCC establece, ¿no? ¿Por quiénes están conformados?
aproximadamente hay 200 autores de diferentes países, hay revisores y editores de los informes de evaluación, ¿no? Y también hay otros coautores que contribuyen. Nos preguntamos si el Perú tiene representantes en el IPCC. Sí, hay uno hasta donde yo tengo conocimiento, ¿no? Que participa más en los temas de mitigación al cambio climático. En los temas de mitigación, cuando veíamos los grupos de trabajo, participan en este equipo especial sobre inventarios de gases de efecto invernadero. ¿Quiénes pueden acceder a ser expertos? Cada gobierno lo establece. Tienen que ser científicos, quienes hayan hecho investigación propiamente, ¿no? Y el mismo gobierno lo propone ante la convención, ¿no? En términos sencillos, es informe de evaluación número 5, ¿no? Informe de evaluación. Sí, informe de evaluación. Sí, es en inglés, ¿no? El número es las ediciones que han salido. O sea, ahorita estamos en el número 5, ¿no? Entonces, aquí el mensaje principal es que el cambio climático es inequívoco. ¿Alguien podría señalarme qué quiere decir el término inequívoco? Ya no estamos equivocados. Gracias. Todos estamos de acuerdo, o que levante la mano el que todos estamos de acuerdo que el cambio climático ya está presente. Sí, ¿no? Aunque yo, bueno, yo también he escuchado que hay algunos que no, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cuando decimos que el cambio climático es inequívoco, quiere decir que ya el IPCC en estos informes de evaluación establece, reafirma de que el cambio climático ya no está en discusión. Y ellos dicen que su nivel de confianza en base a todos los estudios científicos que hace actualmente es un 95%. Si analizamos los informes de evaluación desde el informe de evaluación número 1 al 5, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que uno de los a ellos les denominan estos niveles de confianza. Entonces, ha habido una evolución, ¿no? Ha habido una evolución. En el informe número 5, el nivel de confianza de que el cambio climático es inequívoco es de un 95%. Si analizamos los anteriores, han partido desde 30%, 50%, o sea, esto ya no está en discusión, y más aún, señala de que el cambio climático está provocado por la actividad humana, ¿no? El cambio climático, digamos, ha tenido un proceso natural, ¿no? Desde la misma formación de la Tierra se tuvo un proceso natural, pero como sabemos, desde la revolución industrial, ¿no? Y el crecimiento de las mismas actividades humanas, antrópicas, es lo que ha ido generando mayores gases de efecto invernadero, producto de diferentes actividades, ¿no? Entonces ahí dicen, ¿no? Los humanos somos la causa principal de tal cambio. Entonces ahí el IPCC en ese informe de evaluación enfatiza de que si no hay una acción urgente y significativa de los países, ¿no? Los que emiten en cantidad y también los que son afectados, ¿no? Los impactos del cambio climático serán más graves. Entonces, me gustaría que podamos escuchar, que podamos ver este video, que son de 10 minutos más o menos, pero que es
súper interesante porque el mismo representante del IPCC establece cuáles son las principales evidencias. Impactos del cambio climático. Doctor Pachauri, adelante. Thank you. Gracias, presidente saliente de la COP, excelentísimo señor Korolec, presidente de la COP 20, excelentísimo señor Pulgar Vidal, secretario ejecutivo de la Secretaría, señora Figueres, distinguida alcaldesa de esta ciudad tan vibrante, Lima, excelencias, distinguidos delegados, miembros de los medios de comunicación, miembros de las organizaciones observadoras, damas y caballeros, en Nueva York, en la cumbre del secretario general, yo tuve esa experiencia poco envidiosa de compartir la sesión inaugural con Leonardo DiCaprio. Y después de esta rutilante presentación cultural, tengo el honor y la tarea más ordinaria, que es presentarse las ciencias básicas. Yo les voy ahora a hablar de los hallazgos del informe de evaluación que es parte del quinto ciclo, y este informe se basa en las contribuciones de los 3 grupos de trabajo que son parte de la quinta evaluación y 2 informes especiales que se publicaron en 2011. Esta es la labor de 803 autores que se dedicaron a los 3 informes de los grupos de trabajo, y un grupo esmerado han sido los autores directos del resumen. Pero permítanme manifestar que tenemos una gran deuda a los expertos y a los gobiernos por haber brindado un abanico de exámenes, y debo decir que hubo unos 150.000 comentarios en relación a los 3 informes. Cada uno de ellos fue tomado cabalmente en cuenta por los autores, y finalmente, hace apenas 29 días, nos dieron el visto bueno del informe de resumen. Lo hicieron todos los gobiernos miembros del IPCC. Esto se hizo siendo un proceso singular de consenso. Quiero presentarles algunos de los principales hallazgos. Primero, la influencia humana en el sistema climático es clarísima. Mientras más trastornemos nuestro climático, más nos arriesgamos a un impacto severo, irreversible y que va a perdurar. Ahora tenemos la manera de limitar el cambio climático y propiciar un futuro más próspero y sostenible. Las temperaturas siguen aumentando, desafortunadamente. Cada uno de los 3 últimos decenios ha sido más caliente que el decenio anterior, presente desde 1850, y es muy probable que la influencia humana haya sido la causa principal del calentamiento desde mediados del siglo XX. Los océanos, y por cierto, he aquí un nuevo hallazgo que está en el quinto informe, han absorbido la mayor parte del calor generado. Más del 90% de la energía que se acumula en el sistema climático entre el 71 y el 2010 se ha acumulado en el océano. Al mismo tiempo, las temperaturas de la Tierra están en máximos históricos, mientras que siguen aumentando las temperaturas de los mares. Durante el periodo 1901 a 2010, el promedio del nivel del mar a nivel global aumentó de 0,19 metros. Aquí lo tienen en pantalla. Al mismo tiempo, las emisiones de gases de efecto invernadero han seguido aumentando entre el 2000 y el 2010 a un ritmo y una tasa más rápida que en los últimos 30 años. Y pueden ver aquí en pantalla que hasta el año 2000 la tendencia del crecimiento era de 1,3% al año, mientras que después de ese periodo aumentó la tendencia a un 2,2% al año. He aquí una tasa de crecimiento que se acelera. Hay que frenarla. ¿De dónde proviene la mayoría de las emisiones? El 25% del sector energético, el 24% proviene de la agricultura, de los bosques y de otros usos de la tierra, el 21% de la industria, el 14% de los transportes y el 6,4% del sector de la construcción. Ahora bien, he aquí las cifras que se manejaban en el 2010, y desde entonces ha habido
habido aumentos adicionales. Algunos de los cambios en los acontecimientos de clima extremo que se observaron desde 1950 han estado vinculados a la influencia humana y, por cierto, el impacto ya se siente desde el trópico hasta los polos, en todos los continentes, en todos los océanos, y repercuten en los países ricos y pobres por doquier en el mundo. Los cambios climáticos proyectados. Se sabe que las emisiones continuadas de los gases de efecto invernadero seguirán causando más calentamiento y cambios en el sistema climático. Los océanos seguirán calentándose durante este siglo y el casquete polar seguirá menguando y podrá desaparecer al aumentar la temperatura promedio de los océanos. También el nivel del mar, el promedio, aumentará durante el siglo XXI y el volumen de los glaciares disminuirá aún más. ¿Qué va a pasar por el posible impacto del cambio climático? Va a haber escaseces de alimentos y de agua, va a aumentar la pobreza, va a haber más desplazamientos en países desarrollados y en desarrollo, sobre todo en las zonas urbanas. También va a haber más inundaciones en los litorales. Ahora bien, si queremos estabilizar las concentraciones atmosféricas, tenemos que dejar de lado el statu quo, independientemente del objetivo de la mitigación. Aquí a la derecha ven los distintos niveles de temperatura que podemos utilizar para definir nuestros objetivos. Si se fijan en los 2 grados Celsius, que es la meta que está aquí abajo en este diagrama, pues huelga decir que esto requiere que las emisiones lleguen a 0 o por debajo de 0, o sea, niveles negativos, para finales de este siglo, y cualquier cosa por encima redundará en temperaturas más altas a finales del siglo. Ojalá que esta COP debata esta cuestión y tome una determinación. Limitar el aumento de la temperatura a 2 grados Celsius va a exigir que se tomen medidas para lograr las reducciones de emisiones sustantivas necesarias para limitar ese calentamiento probable de 2 grados y una reducción de 40-70% de los gases de efecto invernadero emitidos de aquí al 2050 y unos niveles de emisiones de 0 o negativos en 2100. Y también una combinación de adaptación y de reducciones sustantivas y sostenidas de las emisiones de gases de efecto invernadero puede limitar los riesgos del cambio climático. Hay que enfrentarse a esto. También la aplicación de reducciones en las emisiones de los gases de efecto invernadero plantea retos tecnológicos, económicos, sociales e institucionales. Ahora, la mitigación ambiciosa es asequible y redundará en un crecimiento demorado, pero del que no se ha de prescindir. Es una reducción del crecimiento económico de un 0,06% en contraste con el crecimiento del statu quo, que se cifra en un 1,6 al 3%. Ahora, los costos estimados no justifican los beneficios del cambio climático reducido. Ahora, al demorar la mitigación, vamos a aumentar los retos vinculados al calentamiento limitado de 2 grados Celsius. Mientras más demoremos, más caro va a salir conseguir que se mantenga la meta de los 2 grados Celsius. Entre las medidas de mitigación, uso más eficaz de la energía, más recurso a la energía de bajo carbono o que no tiene carbono. Hay muchas tecnologías existentes en la actualidad. Se puede recurrir, por ejemplo, a los biocombustibles, a la energía nuclear. Todo esto va a ser necesario de aquí al 2050. Hay que mejorar los sumideros de carbono, hay que disminuir la deforestación y mejorar la gestión silvícola. Hay que sembrar nuevos bosques. También hay que lograr la bioenergía con la captura del carbono, como también su almacenamiento. Asimismo, entre otras medidas de mitigación importantes, los cambios de la manera de vivir y de comportarse. La estabilización de las concentraciones de los gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que pueda
puede prevenir la interferencia antropogénica peligrosa con el sistema climático. Hay que tener en cuenta ese segundo artículo de la Convención. Claro que la ciencia no nos puede decir qué es lo que es peligroso, pero la toma de decisiones eficaces para limitar el cambio climático reconoce cuán importante son las dimensiones éticas, la justicia, los juicios de valor, las evaluaciones económicas y también las percepciones y respuestas diversas ante el riesgo de incertidumbre. Nosotros sabemos a ciencia cierta que con nuestra evaluación podemos decir que va a haber más eventos de precipitación extrema en las regiones. Un océano ártico casi libre del casquete polar, del hielo, en septiembre, antes de mediados del siglo. Es muy probable que seguirá aumentando el nivel del mar en el siglo XXI. Y les quiero mencionar, por cierto, que incluso con el escenario RCP 2.6, que tiene una mayor probabilidad de darnos una limitación de los 2 grados Celsius para finales de siglo, conseguiremos que aumente el nivel del mar de 0,26 a 0,55 metros. Incluso con este nivel de estabilización tendríamos un gravísimo problema de aumento del nivel del mar. Las proyecciones de las reducciones de recursos renovables de la superficie y de la capa freática en algunas regiones plantean el problema de desplazamiento y también de conflictos violentos. El riesgo en cuanto a pasarse de ciertos umbrales aumenta con las temperaturas que aumentan. Y ahora quiero terminar con este mensaje. Se está cerrando rápidamente la ventanilla para tomar medidas. Ya nos lo han recordado los preocupantes. Fíjense en nuestro presupuesto de carbono. Si quisiésemos asegurar la consecución del objetivo de los 2 grados, de esto necesitaremos 2.900 toneladas de CO2. En 2011 ya hemos utilizado 1.900. ¿Cuánto nos queda de este pastel? 1.000 toneladas. Nos alientan los compromisos que han hecho recientemente varios países, pero un cálculo de primaria basta para ver cómo este espacio de las 1.000 toneladas de CO2 va a utilizarse incluso mientras se está tratando de lograr algunas de las metas. La ciencia está tocando a nuestras puertas. Lo que tenemos que hacer es lograr un conjunto de acciones justos y que se puedan aplicar para poder andar por un camino sin tropiezos hacia el desarrollo que asegure un clima estable en el futuro. He aquí las opciones y ojalá que con la evaluación científica del 5º informe que está en el resumen, nosotros logremos el nivel de ambición y de compromiso para que este mundo pueda gozar de un futuro más limpio, más sostenible y más brillante. Muchas gracias. Thank you very much.